amigos de MarioCorp, le vamos a presentar las últimas actualizaciones del servicio de gráficos analíticos Mario. Aquí estamos en la página principal de MarioCorp. Vamos a dirigirnos a la página de precios, aquí lo tenemos, y vamos a dirigirnos al servicio de gráficos analíticos. Seleccionamos aquí tenemos ya nuestra página de gráficos analíticos, donde tenemos dos periodos, un periodo mensual y aquí tenemos un periodo anual, de los cuales tenemos dos planes. El primero, que es plan Essential o gráficos analíticos esenciales, y tenemos un segundo que es plan Absolute, también llamado gráficos analíticos absolutos. Vamos a iniciar con el primero. Lo estamos ofreciendo $213.99, el cual incluye las siguientes características. Es aplicable hasta 10 páginas web, que de hecho si nosotros solamente queremos aplicarlo a uno o solamente a dos, estaríamos fraccionando el monto total de $213.99. Cada una de estas páginas contiene un total de 15 etiquetas y 15 activadores. ¿Qué tenemos por etiquetas? Recuerden que integramos por cada una de sus páginas web un fragmento de código donde va a poder dar seguimiento a la interacción con el usuario. Por ejemplo, en contactos, internamente ya está detectando que hay una etiqueta, que el usuario ingresó dentro de esta página de contactos. Una vez que ya tengamos esta etiqueta, necesitamos cada uno de los activadores. Es decir, vamos a poder nosotros registrar cada una de las actividades que el usuario hace dentro de tu página web. Si nosotros nos vamos a la página de servicios, ya incluye una etiqueta. Si el usuario selecciona la opción de páginas web, este activador va a registrar que el usuario ha ingresado a la página de servicios y después ha hecho clic dentro del botón páginas web. Y así podemos incluirlo también para cualquier botón. Si hace clic en la opción de comprar, la opción de lo quiero o comprar, entre otros botones. Es más, este plan Essential incluye un gráfico, mapa geográfico con todos los países. Recuerden que cuando simplemente estas etiquetas y activadores en cada una de estas 10 páginas, por cada una de ellas tendríamos un gráfico de mapa geográfico. ¿Qué entendemos por este mapa geográfico? Aquí tenemos un modelo, mostramos por país de donde los usuarios han ingresado. Si ha sido de Perú, de Estados Unidos, de España, Venezuela, Indonesia, va a ir poco a poco registrándose la cantidad de usuarios. En este caso, brinda un total de usuarios que han ingresado a tu página web. Puede ser la página principal, contactos, servicios, blog, entre otras. Y así, si nosotros filtramos por un periodo mensual, por semana, quizás dentro de un periodo de 3 meses, podemos ir filtrando la data y nos va a mostrar a nivel de mapa geográfico estos resultados. Inclusive, este plan Essential nos ofrece una tabla de datos o data table. Recuerden que es aplicado por cada una de las páginas, el cual nosotros tenemos un caso particular aquí. Este es un modelo de la tabla de datos. En la segunda columna tenemos el nombre de la página, por ejemplo, página web diseño minimalista, lo cual pertenece a nuestra página de home principal. Tenemos una segunda columna también que incluye la cantidad de vistas por usuario, es decir, un solo usuario puede ingresar de repente a la página principal, a la de contactos, a la de servicios, entre otras, y eso va a ir poco a poco acumulándose y ahí tenemos un total dentro de estos últimos 28 días. Recuerden que también este periodo puede ser modificado, 3 últimos meses, las 2 últimas semanas, entre otro rango de tiempo. Además tenemos aquí la cantidad de usuarios, solamente cantidad de usuarios que ingresan a su página web, clasificado por cada una de las páginas. Visitas por usuario, en este caso se brinda a nivel de porcentaje o media, o sea, la cantidad de visitas por usuario dentro de cada una de las páginas web. El tiempo de interacción, cuánto tiempo se quedó el usuario viendo tu contenido. Por ejemplo, tenemos 1 minuto, 59 segundos, 9 minutos, entre otros. De la misma forma, incluye este plan un gráfico de líneas o line chart. Entonces, por ejemplo, este es un modelo de line chart o gráfico de líneas donde nosotros mostramos claramente por día la cantidad de usuarios que han ingresado a tu página web. Por ejemplo, si nos vamos a domingo 26 de mayo, vemos que tenemos un total de 18 usuarios que han ingresado a la página de precios, firma, correo electrónico. También, si nos acercamos más abajo, tenemos 6 usuarios que han ingresado a la página principal de MarioCorp. Además de eso, si nosotros nos desplazamos, podemos ir viendo cada uno de los usuarios que han ingresado a sus páginas web clasificado por día. Por ejemplo, aquí este es otro modelo que también representa un gráfico de líneas donde mostramos la cantidad de usuarios que han ingresado a tu página web. Además de eso, si nosotros clasificamos por usuarios nuevos o que recientemente han ingresado a tu página web, tenemos un total de 379, el cual, si nos desplazamos por este periodo de los últimos 28 días, vemos como la cantidad de usuarios cambia. Tenemos un rango de 12, incrementa hasta 25 el 30 de mayo, tiene un decremento el 31 de mayo de 15 usuarios y así. Además tenemos el tiempo de interacción medio, el cual incluye el porcentaje o el promedio del tiempo total que el usuario pertenece dentro de tu página web. Si seleccionamos, vemos como, por ejemplo, aquí el 31 de mayo suma todos los tiempos que ha ingresado tu usuario a tu página web y de eso saca un promedio. Lo divide entre la cantidad total de usuarios y tenemos, por ejemplo, aquí 2 minutos con 12 segundos. ¿En qué nos ayuda esto? A que si el usuario dura por lo menos unos 10 o 5 segundos
segundos dentro de tu página web. La idea es ir mejorando en esas páginas que no tenemos mucho tiempo de interacción. Igualmente ofreceremos dentro de este plan Essential un gráfico de barras o bar chart. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de barras. Podemos clasificar la cantidad de usuarios que ingresan a tu página web dentro de este periodo de 28 días en modo orgánico. ¿Qué tenemos por modo orgánico? Cuando incluimos palabras clave dentro del buscador. Por ejemplo, optimizar tu página web, crear una página web, y esos resultados que te aparecen, uno de ellos podría ser tu página web. Si está bien optimizado con SEO, podría ser tu página web. Cuando ingresa el usuario, ya se estaría registrando como una búsqueda orgánica. Recuerden que esta búsqueda orgánica no incluye la parte de los anuncios. Si es patrocinada o esta página está patrocinada con un medio de pago, no se incluye dentro de esta búsqueda orgánica. También tenemos el nivel de procedencia directa, el cual se da cuando el usuario ingresa directamente a tu página web. Por ejemplo, si nos vamos a contactos, si incluimos toda esta URL, mariotechnologycorporation.com/contactos, estaríamos dirigiéndonos a la página de contactos en MarioCorp. Entonces ahí sería una procedencia directa, es decir, el usuario está incluyendo dentro de la barra buscadora la URL y está aterrizando en la página de contactos. Tenemos también Organic Social, el cual viene estos usuarios desde tus redes sociales. Inclusive tenemos Organic Video, el cual se vincula mucho con su plataforma de YouTube. Recuerden que YouTube es parte de la compañía de Google, y si nosotros colocamos en la descripción de nuestros vídeos de YouTube algunos enlaces de tu página web, si el usuario hace clic ahí, se va a estar incrementando esta procedencia orgánica de vídeo, y así, entre otras características. Igualmente, este plan Essential incluye un gráfico de dispersión o scatter plot. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de dispersión donde nos muestra el acumulado de usuarios por un periodo de 30 días, de 7 días y también de un día. Por ejemplo, si agarramos de referencia la fecha del 22 de mayo, en los últimos 30 días tenemos 467 usuarios que han ingresado a tu página web. Los últimos 7 días, 103, y el último día dentro de esa fecha, 20 usuarios. ¿En qué nos ayuda esta gráfica? A analizar el crecimiento de los usuarios que ingresan a tu página web. Lo ideal es que esté en modo constante, o si no, que esté en modo creciente. Si vemos que hay una curva decreciente, evidentemente no tenemos muchos usuarios que están ingresando a nuestra página web. Algunas recomendaciones: podríamos aplicar campañas, compartir nuestro contenido para poder mantenerlo constante o incrementarlo. De la misma forma, incluye este plan diversos datos demográficos, entonces según la información que vamos a ir acumulando de tu página web, que el cual incluye en cada una de estas gráficas que les hemos mostrado, vamos a poder clasificarlo según la edad, el sexo, el país, la región que sus usuarios han ingresado a su página web. Entonces con eso podemos crear este informe de análisis gráfico. Recuerden que este informe incluye todos los gráficos que le hemos ido mencionando y aplicando los filtros que ustedes desean. Entonces aquí tenemos un modelo de este informe gráfico, el cual incluye todos los gráficos que hemos ido poco a poco mencionando. Tenemos un gráfico de mapa geográfico, tenemos el gráfico de dispersión, la tabla de datos, entre otros gráficos. Entonces recuerden que este informe va de la mano del filtro previo que vamos a aplicar. Por ejemplo, quiero que sea de los últimos 30 días, quiero que sea en tal país, en tal región, y nosotros vamos a brindarle este informe panorámico. Finalmente, recuerden que incluye un soporte 24/7, lo brindamos por WhatsApp, vamos a estar constantemente comunicados, tenemos el correo o quizás una reunión virtual. Si no prefieren este plan Essential, tenemos un plan absoluto, también llamado gráficos analíticos absolutos, el cual ya se trata de construir tu propio plan. De repente queremos un total de 20 páginas web, queremos un total de 30 etiquetas con sus 30 activadores, lo vamos a ir formulando. De hecho, ustedes pueden incluir también mucha más cantidad de tipos de gráficos, más cantidad de tablas, entre otras características, para poder formular este plan absoluto. Una vez que tengamos todas esas características, ya podemos brindarle el presupuesto. Ese es para un periodo mensual, y aquí tenemos para un periodo anual. ¿Es más conveniente este plan anual? Sí, porque recuerden que nos estaríamos ahorrando un total de 2 meses. Incluye las mismas características, pero está estimado para un periodo de un año, a excepción también de los informes, que incluye no solamente un informe, sino serían un total de 10 informes de análisis gráfico. Listo. Gracias, amigos de MarioCorp.